Cine, Esteban Gil García. ¿Cómo va, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo andás, Edu? ¿Cómo te va? Todo muy bien, transitando jueves, esperando fin de semana ya, ¿eh? Sí, tal cual. Y en ese sentido tenía Sí. ganas de proponerles para hablar de cine. En este caso, una película que se va a estrenar el 5 de febrero, pero que ya estuvo Ujú. en la Argentina porque la podemos ver en el Rojo Sangre. ¿Sí? Bien. Se llama el tema del verano, de Pablo Stoll. El relato se sitúa en un Uruguay pandémico, Ujú. donde la crisis sanitaria ya no es una excepción, sino un estado permanente, donde los personajes acumulan más de 10 vacunas, y la historia toma el punto de vista de tres estafadoras porteñas que funcionan como una especie de viuda negra. Bueno, está Ajá. muy de moda el tema de las viudas Sí. negras. Ellas son invitadas a una residencia artística en una imponente mansión frente al mar, propiedad de un millonario excéntrico llamado Ramiro, y llegan con un plan preciso: drogar a los residentes, dormirlos y concretar un robo. Sin embargo, la ausencia del anfitrión, que se encuentra en Punta del Este, las obliga a convivir con un grupo de artistas de Ujú. vanguardia, cuyas motivaciones parecen no ser únicamente creativas, con lo cual no solamente ellas tienen como otras motivaciones, Ujú. y a medida que la tensión crece y se le empiezan a caer las máscaras, bueno, ese encierro se empieza a transformar en una pesadilla porque hay un apocalipsis zombie. Bueno, y a partir de ahí un film que mezcla el género, el humor Ujú. absurdo, y qué mejor que lo cuente yo que charlarla Sí, con su claro. director, Pablo Stoll. Pablo, buenas tardes, desde acá, desde La Plata, Buenos Aires, Radio Provincia, te saludamos. ¿Cómo estás vos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy Bien, ¿y bien. vos? Bueno, preguntarte cómo fue el proceso de la película. Acá muchas veces, la otra vez hablamos con un colega tuyo, director también uruguayo, que hizo El Susurro, y charlamos, bueno, muchas veces entre que una película se produce y se termina filmando. Desde que surge la idea, el guión, y se termina filmando, bueno, muchas veces ocurre un tiempo. ¿Cuánto fue en este caso? No, en mi caso fue una exageración. Fueron como casi 14 años entre la primera idea que se me ocurrió y poder estrenar la película. Pero digo, no es lo más normal. Pero bueno, en ese tiempo, la verdad, cambió mucho el guión, pasaron muchas cosas. Fuimos cambiando de productores, de coproductores, de lugares. Siempre la historia esa que contabas siempre quedó, o sea, siempre se mantuvo, la idea era esa, pero claramente lo que no estaba, por ejemplo, era la pandemia, ¿no? O sea, Claro. cuando terminamos el guión que pudimos producir, o sea, que teníamos como la plata toda para hacerlo y estábamos como arrancando la primera reunión de casting que tuvimos. Se declaró la emergencia sanitaria en Buenos Aires. Acá fue a los 4 días de eso. Y ahí se trancó la película una vez más. O sea, ya, digamos, en ese momento habían pasado un montón de años. Entonces fue como, bueno, estaba un rato más de aguantar, no va a pasar nada. Pero empezamos a vivir el mundo ese absurdo de la pandemia. Y con Adrián Viñez, que es el guionista, decidimos incluirlo. O sea, como hacernos cargo de que íbamos a filmar una película de zombies en la cual medio se acaba el mundo y que lo estábamos haciendo en un lugar en el cual estábamos como en el medio de esa sensación de como que el mundo se estaba acabando. Entonces, metimos un montón de cosas de la pandemia en la película que creo que fue lo que más cambió en esos 14 años que te digo de recorrido de la historia. Lo que más cambió fue en ese año final, en la cual, bueno, se nos trancó el rodaje y decidimos eh, o sea, filmar igual durante pandemia y bueno, metiéndole cosas que estaban pasando. Claro, sí, porque la pandemia acá parece más como un estado permanente, ¿no? Como si una pandemia mucho más severa eh, que el COVID, ¿no? No un evento excepcional, sino como una condición crónica prácticamente.
de hecho, muchos personajes acumulan muchísimas vacunas, hablan como de 10 dosis, ¿no? Entonces hay como una naturalización del peligro sobre como un mundo que se va destruyendo, pero es el fin del mundo, pero no es el fin del capitalismo, ¿no? No, y la idea esa de futuro aparece como suspendida, salvo por el papel de Hendel, que en algún momento, bueno, hace una aparición magistral, ¿no? Sí, Dani viene como personificar el, como aquello que pasó en la pandemia real, digamos, que los primeros 3 meses ya había 50 filósofos que habían dicho todas cosas contrarias y que después a los 3 semanas después cambiaron todos. Entonces, esa cosa es como de no saber bien qué está pasando, pero tratar igual de mantener el control y de la narración y tirar alguna posta, que creo que nos pasó un poco a todos. O sea, el personaje de Daniel lo encarna todo él en esa aparición. O sea, ese personaje en la película ya existía, y es un personaje que tiene así como tiene un viaje como con el mundo de los muertos vivos, pero también, o sea, como estábamos en esa situación, decidimos como llevarlo también para ese lado, ¿no? Como o sea, está mezclado un poco de Zizek con un poco de Bujá, con un poco de otros filósofos que habían salido ahí como a ver en dónde estábamos, ¿no? Y en realidad todos le erraron, todos le erramos también, ¿no? Sí. No solo ellos. Contanos un poco, bueno, hay tres actrices argentinas que la película toma como el punto de vista de ellas, son Ana, Malú y Martín, interpretada por Azul Fernández, Malena Villa y Débora Nishimoto. Contanos cómo pensaste a las tres, si entraron por casting. Es muy importante en la película el vínculo entre ellas. Cada una tiene como un condimento particular en este grupo de ladronas, viudas negras. Contanos cómo lo pensaste y cómo fuiste trabajando la relación entre ellas ya en el rodaje de la película. O sea, ¿qué marcaste, qué pediste a las actrices? Sí, un poco la idea era como. Cuando yo era pibe había como una leyenda urbana veraniega que era tipo. El primo de Fulano se fue de vacaciones con los amigos a Florianópolis y conocieron unas chicas que eran espectaculares y al otro día se despertaron y solo tenían las zapatillas. ¿Viste? Y siempre era como el primo de un Claro. amigo de un Sí. amigo, o sea, y siempre. O sea, pasaba de Florianópolis en otro lado, o eran argentinos que le habían pasado en Uruguay, o chilenos que les había pasado en Mar del Plata, ¿viste? Siempre era como una cosa así. Mito urbano. Claro, entonces era como un poco jugar un poco como con esa idea o sea, crear esos personajes, ¿no? O sea, esas tres chicas, y nada, y las inventamos un poco pensando en eso, pero también, viste, como muy de película clásica, de golpe, ¿no? Entonces cada una tiene una característica, está como medio dibujada, ¿viste? Una se encarga más como de la parte tecnológica, la otra se encarga más como de la parte como de hacerse la tonta, la otra es más como la que lleva el pulso de la situación, como más la líder. Claro. Y sí, se hizo un casting grande. O sea, una de las cosas, una de las ideas de la película originales era que, bueno, queríamos que fuera así, que fueran tres chicas argentinas robando en Uruguay. Entonces, o sea, arrancamos como directamente como el casting por ese lado. Y se hizo un casting grande en Buenos Aires. Lo hizo Katia Gilman, que es una directora de casting de allá. Y fue un casting complicado porque se hizo durante pandemia. Entonces, o sea, fue primero por Zoom, primero viendo muchas cosas de ellas, de mucho material, después por Zoom. Después, en un momento, como que había bajado un poco la guardia, se hizo un casting presencial en Buenos Aires, que yo estaba en Montevideo, o sea, lo recibí después por video, pero que fue medio como casi clandestino, y ahí como que empezamos a delinear a las tres protagonistas,
que no se conocían entre sí y que también un poco gracias a la pandemia terminaron estando una semana entera en cuarentena en un hotel acá en Montevideo antes de poder filmar. Y ahí, bueno, nada, se hicieron amigas y ahí yo les di un montón de películas de zombies para que miraran y bueno, fue como después de ahí salimos como directamente a filmar. Entonces fue O sea, un poco... vos las conociste en el rodaje. ¿Perdón? Vos las conociste en el rodaje. Yo las conocí, sí, las conocí 4 días antes del rodaje, 4 días antes de irnos a... Claro. La película se filmó en José Ignacio, 4 días antes de irnos a José Ignacio a filmar. Las conocí a ellas y ellas conocieron al resto del equipo y se hicieron las pruebas de vestuario y las pruebas de maquillaje. Genial. Y los ensayos que tuvimos, o sea, fue todo muy así, muy sobre el pucho, porque bueno, era un poco como la forma de producir en ese momento, ¿no? Sí, da igual. Hay algo de sátira del mundo artístico y cultural en la peli. O sea, la peli trabaja los códigos del terror, de las películas de zombies, pero también del humor. Trabajaste un poco, te metiste como en las residencias artísticas, la idea de que un millonario, bueno, pueda sostener eso. Hay algo de ironía ante ese mundo. Contanos un poco cómo pensaste esto. Sí, conozco bastantes personas así como del mundo del arte que tuvieron como experiencias en residencias no iguales, pero sí similares. Entonces, llevando un poco esas ideas al absurdo, fuimos construyendo el personaje de Ramiro Tugenten, no me acuerdo cómo es el apellido, algo así, que un millonario excéntrico que invita artistas y que lo que, bueno, después se ve en la película que no son tan artistas todos los que están ahí. Entonces, ya hay como un poco una especie de chiste con eso, ¿no? Como con ese mundo, si realmente es arte, si no es arte, claro. hasta dónde va el valor real de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Es cierto y funciona muy bien. Pablo, contanos, vos decías que pensaste una película de zombies 14 años antes que la que te terminaste filmando. En el medio hubo muchísimas películas de zombies, muchísimas series. Eso fue que vayas cambiando algo, que vayas pensando nuevamente, bueno, cómo tienen que ser esos zombies, de tomar algo, ¿no? Se me ocurre The Walking Dead, esa serie, Guerra Civil era... Guerra Civil Z, ¿no? Guerra Civil Z, digamos. No, o sea, aparecieron un montón de películas de zombies que calculo que también hicieron en algún sentido. Bueno, también muchas películas de zombies de humor aparecieron en esos años. Lo que me pasaba era como que realmente me daba miedo ver las películas que iban saliendo. Sí, tipo, ojalá que las 2 ideas que yo tengo no estén acá. Claro. Y generalmente no estaban, y decía, bueno, zafé otra vez, tipo, la que más me mató fue la de Jarmusch. Yo dije, Jarmusch, loco, haciendo películas de zombies, vos también, tipo, todo bien. Yo lo amo a Jarmusch, tipo, yo hago cine porque vi películas de él cuando era chico. Entonces, tipo, bueno, llegaste al zombie, y no me gustó tanto la de Jarmusch, como, zafamos. Pero o sea, la idea de los zombies original, la única original que hay en la película es que los zombies no se transforman rápidamente, sino se van transformando de a poco y van como entendiendo un poco. Y eso no se vio tanto, entonces me seguía manteniendo como con ganas de contar la historia, así como yéndome más hacia el punto de vista de los zombies y no tanto el punto de vista de los humanos que se organizan para frente al fin del mundo para ver cómo sobreviven a la amenaza, que eso es más el Walking Dead o ya una cosa más así. O sea, entonces nada, como no se dio tanto eso desde el punto de vista zombie, no lo seguí para adelante todo este tiempo, pero sí me daba miedo cada película nueva que aparecía. Me decía, otra vez, otra serie más. ¿Sabes que el tema, digamos, de la pandemia o el mundo pandemia
post-COVID no se ha tomado mucho. Por lo general las películas sobre pandemias y eso eran antes. A partir del COVID, inclusive en el COVID se hicieron muchas películas donde la pandemia no existía, ¿no? La gente no tenía barbijos. Y hacer una película de pandemia donde habla del encierro, de la desconfianza, de la paranoia, de la convivencia forzada entre extraños, donde nadie es el que dice ser, y a partir de ahí se genera como un thriller de quién está mintiendo, de quién no. La verdad que lo vimos mucho. En ese sentido es como bastante original, y cómo trabajaste un poco la idea, digamos, de estas tres chicas que decíamos que vienen de Buenos Aires, que son porteñas, que claramente vemos el punto de vista de ellas y la intención que tienen, que es drogarlos a todos y robar. Pero también aparece un chileno, bueno, también hay una artista uruguaya, ¿no? Empiezan a aparecer como otros personajes con los que tienen que convivir un poco, ¿no? Sí, un poco viste que durante la pandemia se hicieron varias películas así como de encierro, o que también yo creo que respondían bastante como a cuestiones de producción, ¿no? O sea que Claro. tipo, podías meter a un grupo de gente a filmar en una locación durante un tiempo determinado y va a estar todo más o menos bien. Entonces nada, hay un montón de películas así, no sé, la de ¿cómo se llama? La de la cebolla de cristal, la del detective, ¿no? O sea, Sí. viste que son varias. Digo, esta como que de alguna forma también cae como en ese género de producción de película, pero o sea, un poco la idea era tratar de contar, o sea, no perder de vista como que todo eso se iba armando para llegar a los zombies, ¿no? O sea, tipo, armar el tono para que después Claro. los zombies explotaran de una manera que nos gustara, y que mantuviera la idea de comedia y de absurdo. Entonces, para mí, los personajes de ellas, o sea, tienen como una cosa como tanto ellas como todos los personajes que están en la película, tal vez menos uno, que es como el protagonista masculino, digamos, que es como uno que es medio pelotudo. O sea, todos son como medios chantas, y hay uno que es pelotudo. O sea, como más o menos lo que sería el reparto. Y nada, pero me parece como que una cosa que, no sé, tipo, ahora justo estos días estoy haciendo notas y estoy hablando mucho de la película, y estoy como capaz que tiro pelotudeces, pero hay como una cosa como de que recién cuando se mueren como que son quienes son, de alguna forma. Claro. O sea, les cae esa careta que tienen, y de hecho, no sé, bueno, o sea, los dos personajes como que descubren como, o sea, ahí cuando se vuelven zombies se transforman en una especie de comedia romántica. Sí, todo el mundo de ideas que teníamos con Adrián, con el guionista, que la fuimos poniendo, y que algunas quedaron más, otras menos. O sea, la película tuvo un proceso largo también o sea, más allá del proceso largo de producción, tuvo un proceso largo de montaje, tiene muchos efectos, y fue como buscarle el tono fue complejo, y laburé con dos montajistas, o sea, una montajista con la cual trabajábamos en el rodaje al mismo tiempo que rodábamos, y después con un montajista bastante tiempo después, como que para que diera un material completamente virgen, y fue como un trabajo así como súper interesante, como de ver cómo dos personas distintas en dos momentos distintos veían el material y lo iban armando de otras maneras, y cómo íbamos llegando a cosas. Entonces fue o sea, toda la película, o sea, el resultado que a mí me gusta mucho, creo que tiene mucho que ver como con ese proceso larguísimo, y como de mucha participación de todos de toda la gente que la hizo. Sí, sí. ¿En Uruguay ya se estrenó la película? En Uruguay se estrenó hace casi hizo un año, el 5 de enero. Ah, claro, sí, Se sí. estrenó en verano el año pasado, le fue mazo, no fue así como un super éxito, pero este año se está pasando, ahora este verano se está pasando mucho en cine al aire libre, en pantallas al aire libre, en playas y en parques, y está yendo mucha gente, muchísima gente, bastante más gente que la fue el año pasado en las salas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, capaz que era esto, había que pasarlo así,
Claro, sí, sí. Es una película que invita a verla al aire libre. Así que bueno, a partir del jueves 5, la película va a contar con funciones en la sala Lugones, y el jueves 12 va a llegar al Cine Gomont y a otros espacios Inca. La verdad que Pablo, te felicitamos, nos parece muy una película interesante, que nos divirtió, que la pasamos bien. Y bueno, admiramos mucho toda tu filmografía de 25 watts, whisky, bueno, un director que te vemos joven, pero que bueno, ya tenés una amplia trayectoria No. en el cine uruguayo. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Gustavo Hernández, que también nos gusta mucho, y bueno, arriba el cine uruguayo, y arriba las coproducciones rioplatenses, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ojalá se puedan hacer muchas más películas de las que hacemos. Y hace 25 años, 25 watts este año. Claro, wow. se cumplen 25 años. Así que Es un tipo, sí, montón. no soy tan joven. Sí, pero yo por eso me acordaba de esa película, digamos, emblemática, donde vimos muchos actores uruguayos que después trabajaron mucho en la Argentina por primera vez. Y bueno, cuando ahora te vi en la cámara, bueno, la verdad que sos más joven de lo que pensaba. También Whisky, ¿no? Una película que abrió un humor rioplatense, que después tomaron muchos, así que en ese sentido esas películas fueron pioneras también para el nuevo cine argentino. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y nada, ojalá que se vea, que guste y nada, si no, dentro de un año la pueden pasar en una plaza y va a estar buenísimo. Bueno, Muchas gracias, Pablo. muchísimas Gracias a gracias. Así que bueno, Pablo Stoll, director del Tema del Verano, bueno, una película que se viene justamente, se va a estrenar en febrero. No queríamos dejarla pasar porque bueno, yo me iba a tomar vacaciones. Te vas a así tomar que vacaciones y no quería dejar de hablar de esta película porque me la habían pasado y la verdad me había te interesó. divertido mucho. Y bueno, Pablo, un director pionero. No, del cine yo uruguayo, ahí ¿no? 25 watts. no me metí mucho, Esteban, pero 25 watts, whisky, generacionalmente, a Sí. mí me han marcado, porque Tal cual. whisky es del... No, 25 watts es de 2001. Es primero 25 watts, claro, 25 watts es del 2001 y whisky creo que No del sé. 2004. Son épocas duras de este país y estaban buenos los planteos de esas películas y de las crisis existenciales que teníamos Tal cual. generacionalmente. La verdad que un lujo. Sí. Y lo que me llamó la atención, y escuchándote hablar y a él, no hay mucho material post pandemia, Esteban. No hay una revisión desde el cine de lo que pasó en pandemia. No. La verdad que no. Digo, yo vi alguna comedia francesa en su momento, producida por plataforma, pero la verdad que no se ha hecho una No. película que exprese todo aquello que no fue tan simple, ¿no? Hoy uno lo ve medio como a la distancia, no fue hace tanto, pero no se ha replanteado. La verdad, un lujo, Esteban, muchas gracias. Hacemos Gracias a una vos. pausita musical, ya llega Andrea Butler con Te lo leo de une.